¿Sí? Ah, sí se ve. Perfecto. Continuamos con la unidad temática 2 de la unidad 2. Vamos a ver hoy un poquito sobre las normas de seguridad para la administración de los medicamentos. Vamos a ver las diferentes reglas de manera general para la administración de los mismos. Vamos a ver el concepto y qué es o qué son las áreas de prescripción. Ay, discúlpeme, no estoy grabando. Un momento. Grabar. Recording in progress. Perfecto. Le decía que vamos a ver el concepto de área de prescripción, cuáles son las características de estas áreas, al igual que las áreas o el área de preparación de los medicamentos, el área de administración. Y vamos a hablar un poco también sobre qué es el CARDEC y explicarle, si da tiempo, al final le ponemos el video o déjalo preparado por ahí. Si la tienes ahí a mano, Hilda, para finalizar la clase, mostrar de nuevo el video que yo les socialicé y después al finalizar vamos a ver los ejercicios como también les dije. Como resultado de aprendizaje, yo me he propuesto de que ustedes sean capaces, como siempre lo han demostrado, de aplicar con responsabilidad el registro de de estos medicamentos que les son indicados por el médico, de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador. Esta es la bibliografía básica en la que yo me basé para revisar la clase y preparársela, y esta es la bibliografía complementaria. Entrando un poquito en contexto, yo les sugiero que vayan tomando nota de aquellas cosas que son importantes, que aunque este tema no vaya al examen, pero es tema para el examen del próximo ciclo. ¿Sí? Esto no está incluido en este examen. Bien, cuando hablamos de administración o de administrar un medicamento, esto no se trata solamente, ¿no?, de aplicar o administrar una inyección o administrar una pastilla. Va mucho más allá. Detrás de esta acción de la administración de los medicamentos hay algo mucho más importante que ustedes tienen que conocer. Y no es nada más y nada menos que la confianza que todo paciente deposita en nosotros, en los profesionales de enfermería, y también el derecho que tienen los pacientes de recibir un cuidado seguro a través de nosotros. Cada vez que nosotros, que el personal de enfermería, el personal que siempre está cerca del paciente, somos los más cercanos a ellos, cada vez que nosotros le administramos, le damos un medicamento, debemos tener siempre en cuenta, y siempre yo se lo he dicho, que un error, ya sea un error en la dosis o en la vía o en el momento que se la vaya a administrar, eso siempre va a marcar diferencias entre ayudar a sanar o causar daño. Nadie. Ustedes tienen que ponerse en el lugar de los pacientes. Una persona, cuando un enfermero o una enfermera que depositan toda la confianza en ustedes, un paciente deposita toda la confianza en ustedes, y ese enfermero se equivoca a la hora de administrar un medicamento a ese paciente va a sentir siempre temor
cuando llegue el turno de ese profesional y le toque, ¿no?, administrarme un medicamento. A mí me daría terror. Tendría que preguntarle, independientemente que es un derecho que tiene el paciente, ¿no? Y nosotros también una responsabilidad, decirle qué es lo que va a tomar o qué le vamos a administrar. Entonces, eso es algo que todas estas normas de seguridad es importante que ustedes conozcan, existen como una especie de guía de protección tanto para el paciente como para el profesional, ¿no?, de salud. Esto que yo le estoy diciendo, más que un requisito, sería una manera de decir al paciente: estoy cuidando de ti con responsabilidad, tranquilo, no te preocupes, quiero que este tratamiento que le estamos brindando realmente te ayude, que nada te haga daño durante todo este proceso. Es decir, es ponernos siempre del lado del paciente para depositarle en él o en ella seguridad. Por ejemplo, aquí tengo en pantalla a Hilda. Pensemos que Hilda necesita un medicamento, que se le administra un medicamento cada 8 horas. Si yo le aplico a Hilda ese medicamento después de 12 horas, pues entonces ese efecto que va a recibir Hilda no va a ser el mismo. El efecto se va a debilitar. Por ende, ese tratamiento ya no cumple su objetivo. Entonces, Hilda se va a sentir mal o simplemente se va a sentir peor. Y además de esto, nosotros corremos el riesgo de que la enfermedad de Hilda se vaya a complicar. Entonces, ¿por qué es importante seguir todas estas normas? No es simplemente, yo diría que un trámite burocrático. Tú indicas y yo cumplo. No, 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 es un acto de amor profesional. Es simplemente asegurar que cada paso que damos en el momento de la administración del medicamento sea también, ¿no?, un paso hacia nuestro objetivo principal, que es la recuperación del paciente. Cuando administramos un medicamento, ya lo hemos visto en otros temas, en otras conferencias que yo les he dado, no solo vamos a seguir un protocolo, y yo no siempre lo he dicho, que existen protocolos que ustedes van a ver ahora en enfermería comunitaria, perdón, en enfermería básica, estos conceptos, que es un protocolo, etcétera, pero no siempre la aplicación, ¿no?, la administración de un medicamento, no siempre el eje fundamental es seguir un protocolo. No. En realidad, como tal, cada paso que nosotros demos sería una forma de garantizarle al paciente seguridad, de facilitarle al paciente confianza, respeto, de que el paciente siempre nos espere con ansias cuando entra el turno de Douglas, cuando entra el turno de fulano. Pero no piensen que el paciente está preguntando simplemente porque tenga otro objetivo con estos enfermeros. No, no, no. Es porque estos enfermeros por el que el paciente está preguntando son personas que realmente han cumplido y han realizado
con éxito su trabajo y le está garantizando a este paciente seguridad. Por eso es que hemos hablado en temas anteriores sobre los famosos 10 correctos, que siempre he dicho que sería, ¿no? O es como una brújula que va a orientar a todo el profesional de enfermería para no cometer errores y, por supuesto, dar un cuidado de calidad a los pacientes. Ya vimos el paciente correcto. Si quieres, se lo puedo volver a explicar con mis palabras, por supuesto, para que ustedes, para ir repasando un poquito, porque hay temas de esto en el examen. ¿Les parece bien? Les hablo un poquito sobre los 10 correctos. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Yo con mucho cariño, como siempre, los voy a orientar, les voy a repasar un poquito. ¿Sí? Esto ya les sirve como tutoría, decirlo de alguna manera. Está el paciente correcto. Ya todos sabemos que todos antes de dar el medicamento tenemos que confirmar la identidad del paciente con al menos 2 datos, fíjense. El nombre completo, la fecha de nacimiento, puede ser también el número de historia clínica, etcétera. Porque ya vimos en clase un error a lo que puede llevar al paciente. Entonces, esto va a evitar, ¿no?, confusiones, sobre todo en salas donde tenemos muchos pacientes. Douglas, discúlpame, ¿usted es asistente al paciente? ¿Dónde? ¿Usted es asistente al paciente? ¿Usted trabaja en un hospital? Sí, ¿Sí? sí. Ya, entonces, ¿sabe de lo que estoy hablando? Que seguramente, ¿con cuántos pacientes usted trabaja? Los que entran a quirófano. Ah, usted trabaja en área cerrada. Sí. Ya. En segundo lugar está el medicamento correcto, que siempre tenemos que verificar que el medicamento, el fármaco que vamos a administrar sea el fármaco correcto, el fármaco indicado, que se encuentre en la prescripción médica, revisarlo. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque si cometemos un error, entonces podría significar que el paciente no va a recibir el que lleve, el que le indicaron, entre otras cosas que pueden suceder. En tercer lugar, tenemos la dosis correcta, que también debemos de revisar, cumplir con este requisito. Debemos de tener cuidado con la cantidad que el médico indicó. Equivocarnos nosotros cumpliendo con con un error que haya cometido el médico no nos exonera de culpa. Tenemos que conocerlo también. Entonces no se puede administrar ni más ni menos, sino la dosificación correcta, porque esto puede ser peligroso. ¿Sí? Si es mucho y si es baja también la dosis, o es menor la dosis que se le va a administrar al paciente, pues entonces el tratamiento va a ser ineficaz. La hora correcta no es por gusto. Todo medicamento debe administrarse en el momento establecido. Si se retrasa mucho, estoy hablando de una hora de retraso, por supuesto el efecto se puede perder. Nunca se debe preparar un medicamento una hora antes para ganar tiempo y estar haciendo otras tareas en la sala y cuando llegue el momento, pues entonces correr. No, hay enfermeros que preparan un medicamento y lo deja 15, 20, 30 minutos, 40 minutos y los prepara todos para ganar tiempo.
y lo que no saben o saben y no les interesa es que al final le están administrando un medicamento a un paciente que no le está haciendo nada, que ya ese medicamento perdió su efectividad. Entonces, si también adelantamos ese medicamento, pues debe haber una acumulación. Si ese medicamento se le administró a las 2 de la tarde y el otro le corresponde a las 4 de la tarde y a las 3 le estamos administrando esa misma dosificación para adelantar porque tenemos cosas que hacer, pues ese medicamento simplemente se va a acumular y por ende estamos corriendo el riesgo de que aparezcan reacciones adversas que puedan poner en peligro la vida del paciente. La vía correcta, ya hemos puesto muchísimos ejemplos en clase, que debemos de usar la vía de administración que está indicada, si es oral, si es intramuscular, si es intravenosa, si es rectal, etcétera. Ya sabemos que no es lo mismo una pastilla, una tableta, que una inyección. ¿Por qué? Porque la absorción y el efecto van a cambiar, más todo lo que ustedes saben desde el inicio de la clase, de la asignatura, de clases anteriores, que no voy a entrar ahora eh, a explicar porque ya ustedes conocen y es contenido que van a examinar. El registro correcto, tema que vamos a hablar hoy, cuando lleguemos al tarde. Después de administrar ese medicamento, sabemos que debemos dejar una constancia. Voy a administrar el medicamento y ya lo administré. No, no, hay que dar una constancia e incluso hasta legal de que nosotros estamos cumpliendo con lo establecido. Y es registrar en el CAD, de registrar en la historia clínica. ¿Por qué? Porque esto simplemente va a permitir que todo el equipo de salud sepa que se administró ese medicamento, no vayan a administrarlo doble. ¿Cuándo fue que se administró ese medicamento? Si existió reacciones adversas a ese medicamento, etcétera. Está la forma farmacéutica correcta. Debemos de respetar la presentación del medicamento. Si es tableta, hay que administrar la tableta. Al igual si son cápsulas, si es solución, si es suspensión. No es válido bajo ningún concepto triturar un medicamento de liberación prolongada porque esto simplemente cambiaría su efecto. Y si no está indicado por el médico, menos. Esta es la respuesta correcta, que es cuando nosotros vamos a observar, una vez que nosotros le administramos ese medicamento al paciente, cómo es que reacciona tras recibir el medicamento. Pues vamos a ver si se alivió el paciente con el medicamento. También vamos a ver, vamos a constatar si hubo reacciones adversas que nos urge detectar a tiempo para evitar un shock anafiláctico que ponga en peligro la vida del paciente. Como número 9 tenemos la educación correcta, que es cuando nosotros vamos a informar al paciente de una manera sencilla. No usar un vocabulario que en vez de darle tranquilidad lo vamos a, ¿cómo se llama? Los vamos a asustar. Una manera sencilla. ¿Qué medicamento está recibiendo?
No, porque mire, le vamos a administrar una tableta de enalapril de 10 miligramos, que es un antihipertensivo, que el grupo farmacológico. No, 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 no. Eso al paciente, esto es para ustedes. Tenemos que explicar al paciente de una manera sencilla qué medicamento se le va a administrar, para qué sirve el medicamento, cómo debe de tomarlo. Si es que, por supuesto, ese medicamento, una vez que le den el alta, lo va a seguir el tratamiento en casa. Y esto simplemente que vamos a buscar. Vamos a buscar fortalecer la confianza del paciente y ya también a su vez promover la querencia al tratamiento. Y número 10 es el derecho que tiene todo paciente de rechazar el medicamento. Todo el derecho. Entonces, nosotros debemos de reconocer ese derecho en los pacientes a negarse a tomar el medicamento. Entonces, en estos casos, ¿qué van a hacer ustedes? Van a registrar, van a informar al médico, también van a registrar lo que el médico les dijo y por supuesto van a respetar con mucha educación esta decisión y también el acto, ¿no? Que es un acto de cuidado, porque no desea, y sobre todas las cosas de ética. Hasta aquí, ¿alguna duda de los 10 correctos? Si quedó alguna duda, No, listo. ¿no? ¿Entendieron bien entonces? Bueno, continuamos entonces. Eh, Prevenir estos errores de los medicamentos, esto que hemos venido hablando hoy específicamente, pero de manera general en clases anteriores, como ya les dije, que no es solo cumplir, ¿no?, con los protocolos que hay en los centros de salud, en los hospitales, en las diferentes instituciones. Más que esto es proteger la vida del paciente y también proporcionarle tranquilidad a los profesionales. Ya sabemos que cuando se comete un error, esto puede tener consecuencias muy graves, pero claro, la buena noticia es que la mayoría de ellos se pueden evitar si es que trabajamos con atención y responsabilidad. Y también acuérdense que ya de esto lo hemos visto, hay una preguntita por ahí, hay un tema por ahí que los mandé a estudiar. Existen claves, estas claves ya los vimos también de manera específica, perdón, de manera general, que el profesional de enfermería debe de seguir. Una de estas claves, número 1, espero que estén tomando notas, es seguir los protocolos de la institución, protocolos que son muy importantes, que no están por gusto, que están diseñados para guiarnos paso a paso y así evitar descuidos. Esto es algo que se debe de cumplir a cabalidad. Para no cometer estos errores también debemos de leer con calma la prescripción médica. Nunca debemos dar por hecho lo que dice. No, 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 no. Siempre tenemos que seguir verificando el nombre del medicamento, la dosis, la vía, el horario. Tengo duda, voy a preguntar. No entiendo, voy a preguntar. A la jefa de sala, al mismo médico, no entiendo la letra. Necesito saber qué pasa. ¿Qué dice aquí? En tercer lugar, aclarar dudas con el médico.
Tengo esta duda, pues entonces no está claro. Voy entonces a preguntarle al médico que me saque de duda antes de yo actuar. Evitar las distracciones para no cometer esos errores. Ya hablamos en algunos casos lo que puede llevar las consecuencias si trabajamos en un ambiente donde hay mucho ruido, donde hay conversaciones paralelas. Cuando estamos con el uso del celular, ya sabemos que estos dispositivos hacen que perdemos la concentración. Y eso lo vemos a diario en las aulas de nuestras universidades. Pero bueno, después se ven las consecuencias. Otro aspecto importante es organizar el espacio de trabajo. Muchas veces llegamos a una enfermería y lo que nos da es deseo de salir corriendo. Por ende, ese lugar debe ser un lugar limpio, que exista iluminación, que esté ordenado, pero no solamente por un problema de estética, sino también que esto reduce la posibilidad de confundir medicamentos. Y verificar medicamento de alto riesgo con otro profesional. Tengo duda con este medicamento, entonces voy a preguntarle a la licenciada Hilda porque no sé qué dice ahí. Hay fármacos, por ejemplo, como la insulina. También existen otros medicamentos de riesgo, que son los anticoagulantes o los quimioterápicos, que siempre nunca está de más una segunda comprobación antes de su administración para mucha más seguridad. Por ejemplo, Douglas, y vamos a pensar nosotros en la insulina. Nombre. Douglas necesita 10 unidades e Hilda se lo va a administrar. Pero Hilda se distrajo, por ejemplo, y la administra preparó 100 unidades. De 10 a 100 unidades, ese error fuese fatal para Douglas. Pero bueno, Hilda estaba en la estación de enfermería, estaba Hilda todo regado, estaba viendo un video de Olga Tañón, de Ricky Martin, un concierto internacional, y no estaba prestando atención a la cantidad, a la dosificación de insulina que le tenía que administrar a Douglas. Entonces, ¿qué hubiese hecho Hilda si Hilda hubiese verificado la orden correctamente? Se hubiese recogido todo el desorden que tenía en la enfermería, se hubiese preparado con calma, o incluso, si no entendía, podía haberle pedido a Aisha, por ejemplo, que le ayudara a revisar la dosis del medicamento, entonces se hubiese evitado la tragedia de haber perdido a Douglas. Douglas murió por una mala administración, claro, hipotéticamente, claro, por un error que cometió por todo. Aquí en este ejemplo que yo les puse, he puesto en contexto parte de los 10 correctos y algunas de estas claves que yo les he venido explicando. Entonces, señores, mis queridos estudiantes y queridas estudiantes, la prevención, o escuchen bien, la prevención de errores no es desconfianza de nuestras capacidades. Muchas veces no se pregunta porque tenemos miedo
o pena que los demás piensen que somos brutos, que no somos torpes, que no entendemos. No, eso es un error. Simplemente es un recordatorio de que la seguridad del paciente siempre debe estar por encima de la prisa, de la irresponsabilidad o simplemente de la rutina. No podemos sentir miedo, no podemos sentir pena, vergüenza. No. ¿Dudas hasta aquí? Me estoy haciendo explicar. Sí. Sí. Parece que estoy con Hilda y con Douglas nada más. Nadie más me responde. Sí, licencia. Ya, gracias. No me dejen solito, ¿eh? Bien. No está solo, solo que estamos concentrados en lo que está explicando. Qué bueno, Diana. Qué bueno. Muy bien, Danita. Bien, cuando hablamos de responsabilidad y también hablamos de administrar medicamentos, no estamos solamente realizando una tarea mecánica, no. Estamos frente, estamos asumiendo una gran responsabilidad con la vida. Y también, como les hablé, de la confianza que los pacientes depositan en nosotros. Cada acción que nosotros tomemos, y les hablo como si ya estuvieran graduados, cada acción que nosotros tomemos puede marcar la diferencia. ¿Entre qué? Entre la recuperación o una complicación. Nosotros estamos en el centro. Entonces, el personal de salud, fundamentalmente, en este caso, los profesionales de la enfermería, tenemos muchas responsabilidades. Responsabilidades muy importantes. Y que yo los invito que ustedes tomen nota de lo que voy a explicar, que no puedo repetir porque estoy conversando, es una conferencia. En primer lugar, una de las responsabilidades es cumplir con las normas legales, éticas y profesionales. Ya sabemos que administrar un medicamento no es solo aplicar una técnica. No, es más que eso. Es actuar dentro de un marco que proteja al paciente y también protege al profesional. Y para que esto suceda, pues simplemente debemos de cumplir con estas normas que yo les estoy hablando. Las normas legales, las normas éticas, las normas profesionales. En segundo lugar, otra responsabilidad que nos atañe a nosotros es conocer bien los medicamentos. Pero cuando yo hablo de esto, no me refiero solamente a saber el nombre del medicamento. Debemos saber de los medicamentos cómo es que actúan, cómo funcionan. Las dosis, las reacciones adversas y algo muy importante que lo vamos a ver más adelante en otros temas, los cuidados de enfermería a la hora de administrar un medicamento. Entonces la farmacología es la herramienta
para dar un cuidado más seguro. Yelixa tiene el micrófono abierto. Gracias. ¿Por qué digo que la farmacología es la herramienta fundamental? Porque conociendo la farmacología, pues entonces evitamos muchos errores. Otro aspecto importante, otra responsabilidad es mantenernos actualizados. Y esto es algo que yo siempre trato de explicarle y de fomentar en los estudiantes que deben de investigar. No se pueden quedar solamente con lo que el profesor esté diciendo. Yo les estoy explicando una diapositiva donde ustedes tienen aquí frente un escrito general sobre la responsabilidad del personal de salud. Pero yo le estoy explicando a ustedes, con mis palabras, aspectos importantes que ustedes tienen que saber. No solamente para el examen, no, para la vida. Entonces, hay algunos que tal vez estén tomando nota de lo que yo le estoy diciendo. Otros tal vez no lo hacen porque tienen aquella diapositiva. Pero lo que casi seguro ninguno hacen o casi ninguno hacen es investigar, es revisar, es profundizar sobre lo que el profesor está diciendo. Entonces debemos, el profesional de enfermería, tiene otra responsabilidad muy grande, es mantenernos actualizados. Yo estudié en los años 90, estamos en el 2025. Yo no me puedo quedar con lo que yo estudié. Yo tengo que continuar indagando, investigando, revisando, preguntando, porque todos los días aprendemos algo nuevo, porque todos los días los protocolos cambian, están en constante evolución, es cambiante, son cambiantes. Las guías también se renuevan, también aparecen medicamentos nuevos. Entonces, seguir aprendiendo no es solamente mi responsabilidad, es también la responsabilidad de ustedes como estudiantes de enfermería y también va a seguir siendo la responsabilidad de ustedes una vez que ustedes egresen. Es decir, que sea responsabilidad profesional. Otro aspecto importante es registrar cada procedimiento. ¿Por qué? Ya lo vimos que cuando se documenta, lo que nosotros hacemos, esto permite transparencia, también permite una continuidad en la atención y evitar errores. ¿Por qué digo continuidad en la atención? Porque ahorita yo cumplí el medicamento que le corresponde al paciente a las 7 de la noche, pero a las 8 entra el turno de Yelixa y Yelixa va a haber documentado de que yo cumplí con ese tratamiento y ella va a continuar con ese tratamiento. Y de esta manera, al yo cumplir y al ella cumplir, estamos evitando errores que pueden ser fatal para el paciente y también para nosotros, los profesionales. Otra responsabilidad que tiene o que tenemos los profesionales de la salud es que debemos de notificar las reacciones adversas o incidentes que ocurran a la hora de la administración de un medicamento. Es decir, si después de nosotros administrar un medicamento ocurre cualquier evento, ¿qué se debe hacer?
debemos de informar de inmediato. No es que un momentico, déjame ir, después se lo digo al médico. No, 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 me equivoqué. Me equivoqué. Debo de informarle inmediatamente al médico. Entonces, de esta manera vamos a proteger al paciente y vamos a prevenir que esto vuelva a suceder. ¿Sí? Otro aspecto importante, o otra responsabilidad del personal de enfermería es actuar con ética, es actuar con respeto. ¿Y eso cómo lo hacemos? Cuando administramos un medicamento con concentración, cuando estamos depositando toda nuestra atención en el paciente, cuando no existen distracciones, cuando siempre estamos reconociendo la dignidad de ese paciente que tenemos delante o de los pacientes con los que estamos laborando, según en el área en el que estemos desempeñando nuestro servicio. Yelixa, le administraron un medicamento y poco después comienza Yelixa con mareo, con vómitos, con náuseas, con cefalea, y yo estoy de guardia. Si yo, como profesional de la salud, no registro estos eventos, ni comunico todas estas reacciones que ella tuvo, ya, no lo registré, no pasó nada, todo pasó. ¿Cuál es el riesgo que yo corro? Que el médico vuelva a indicar el mismo medicamento sin saber el riesgo que tiene Yelixa ante ese propio medicamento que fue la que la llevó a ella a todo este evento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Poniendo en peligro la vida de ella. Entonces, por eso es que yo le digo que cuando cumplimos con la responsabilidad de notificar inmediatamente al médico, simplemente estamos salvando una vida. Simplemente. Y también estamos salvando nosotros responsabilidades. Dudas, van conmigo. Sí, Yelixa, te tengo en pantalla. ¿Va entendiendo bien, Hilda? Sí, licenciada, se va entendiendo. Ya. ¿Qué me dijo Yelixa? ¿Que entendía bien? sí, licenciado, sí le estoy entendiendo. Ya. Existen, para entender por qué las normas de seguridad son tan importantes, no hay nada mejor que pensar en lo que sucede en la práctica diaria. Muchas veces los errores no ocurren por mala intención, muchas veces no ocurren porque sean errores malintencionados. Simplemente, como ya hemos visto, por pequeñas distracciones, por pequeños descuidos que terminan, por supuesto, o desgraciadamente, teniendo grandes consecuencias. Por ejemplo, cuando existe una confusión
que muchas veces a mí en la práctica me ha sucedido, he tenido que revisar bien frente a envases similares. Por eso yo siempre cuando era jefe de team, cuando era jefe de sala, cuando era supervisor, yo revisaba los carros de paro porque hay ámpulas que se parecen. Ustedes se imaginan que frente a un paro, a una emergencia, que se tenga que administrar un medicamento rápido para salvar la vida al paciente, me confunda. Vamos a imaginarnos que tienen en sus manos dos ampollas casi idénticas. Por ejemplo, una atropina y una adrenalina. ¿Qué sucede? Que un descuido en la lectura de la etiqueta puede ser que nosotros administremos un medicamento equivocado. Entonces, como yo lo estoy diciendo, con un paciente grave, esa confusión puede marcar la diferencia en lo que le expliqué ahorita. Una mejora en el paciente o una complicación. Otro ejemplo, una dosis duplicada, una doble dosificación, que es un error muy frecuente. Esto ocurre cuando no se revisa si ya se administró ese medicamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese medicamento no lo registraron, no se confirmó de una manera adecuada en la orden, que no se entendió. Entonces, este tipo de error puede generar una reacción gravísima, pero gravísima de manera instantánea. Entonces, chicos, estos ejemplos que yo les he venido explicando, incluso hasta entre ustedes mismos, muestra que cada verificación que nosotros realicemos, que ustedes realicen, cada pausa y cada registro no es nada más ni nada menos que una medida de protección. Tienen que entender que no solamente se trata de cumplir reglas, de cumplir indicación, se trata de garantizar que el paciente reciba simplemente y exactamente lo que necesita, tanto en la forma como en el momento adecuado. Y de esa manera, pues entonces estaremos salvando la vida del paciente, haciéndole bien al paciente. Bien, existen diferentes áreas donde ustedes van a transitar ya desde el cuarto semestre, que seguramente les voy a dar clase en enfermería comunitaria, espero que sí. Y una de estas áreas son el área de prescripción. El área de prescripción es fundamental, como bien lo dice la palabra. Es clave para la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque un error en esta etapa ya sabemos que puede traer consecuencias gravísimas, funestas. Por eso, como siempre les digo, y no me canso de repetirle, tanto la receta como la indicación médica deben ser claras.
deben ser completas, debe ser fácil de leer. Siempre deben incluir la dosis exacta. El documento debe también de tener plasmado la vía de administración del medicamento, la frecuencia y el tiempo que durará el tratamiento. Esos son aspectos que no pueden faltar a la hora de la prescripción de un medicamento y que ustedes tienen que revisar. Esto de que el médico, porque es amiguito de ustedes, le van a decir, no, por favor, mira, administrale un amplio. No, 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 doctor, escríbemelo, documentamelo. Y tiene que tener esas características, porque ante una situación determinada, ese médico que se dice ser amigo de ustedes va a salvar responsabilidades. Entonces es muy importante evitar las abreviaturas y más aquellas que sean confusas, que existan errores en la escritura. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a una mala interpretación. Y yo no estoy para interpretar, estoy para leer de manera clara. Además, la prescripción solo debe ser realizada y revisada. Esto es muy importante, ¿eh? Debe ser realizada y revisada por profesionales, pero no cualquiera, profesionales autorizados, quien deben guiarse por protocolos institucionales, también por normas legales. Entonces, cuando esto se cumple con esta responsabilidad y se toman cuidados, ¿no? A la hora de prescribir, pues entonces se va a asegurar de que el medicamento que se indique realmente sea el medicamento adecuado, ¿no? Para la situación clínica del paciente. Cuando eso se cumple, pues entonces estamos facilitando también que su preparación, a mano de la prescripción, y miren cómo yo salto para el segundo paso, que es la preparación y por ende, el tercero que sería la administración. Y lo que estamos buscando es que se realice de una manera correcta, que transite desde la prescripción hasta la administración de una manera correcta. Pero una cosa lleva a la otra. Y se van a dar cuenta. Ya prescribieron. Ahora vamos a pasar para el área de la preparación de los medicamentos. También este tipo de área tiene sus especificidades. Esto es un espacio fundamental dentro del proceso de administración de medicamentos. ¿Por qué? Porque ahí se va a asegurar en esta área de que el medicamento que va a recibir posteriormente el paciente sea seguro, sea eficaz y lo fundamental que sea adecuado para su tratamiento. En esta etapa, sería la segunda etapa, el personal de salud debe cumplir varias acciones fundamentales, acciones clave, que a ustedes no se les pueden olvidar y que yo les sugiero que ustedes lo copien y que lo tengan ahí por los siglos de los siglos, siempre con ustedes. En primer lugar es la higiene, son las medidas de asepsia y antisepsia. Lavarse las manos de manera cuidadosa, cuando corresponda. Cada lavado de manos tiene que estar relacionado con los procederes que ustedes van a realizar.
que van a ver todas estas técnicas de lavado de mano en enfermería básica. Tienen que saberlo. No solamente saberlo, sino saber ejercitarlo, utilizar guantes o mascarillas. Pero esto no es porque el profesor se lo está diciendo, no. Aparte de que se lo estoy diciendo, esto reduce el riesgo de contaminación que podría afectar al sujeto. ¿Quién es el sujeto, Yelixa? El sujeto de cuidado al paciente. El paciente, correcto, correcto. Otra acción que debemos de cumplir en esta área, hay varias, fíjense, pero yo no se las voy a dar todas. Ustedes tienen que revisar y ustedes tienen que investigar. Es la verificación del medicamento, que esto lo estamos viendo ya hace ya varios temas. En varias conferencias estoy hablando de lo mismo. Creo que en la de hoy he hablado todas 2 y 3 veces. En esta área de preparación, ¿qué van a hacer? Verificar el medicamento. ¿Qué van a hacer? Van a revisar. ¿Qué van a revisar? Que el envase esté intacto, que no existan daños. No, cuando hablo de envase me refiero al medicamento. Van a verificar que muchas veces estamos apurados y no lo hacemos. O le decimos, no, como está el jefe de la sala, eso le corresponde a él, o a ella, o a ellos, que es la fecha de caducidad de los medicamentos. Otro aspecto en este tema, en este aspecto de la verificación de medicamentos, también es muy importante asegurarnos de que el medicamento coincida exactamente con lo que el médico indicó. Tiene que existir una coincidencia con lo que prescribieron con lo que voy a preparar. Otro aspecto importante es el ambiente controlado. ¿Qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando hablo de ambiente controlado? Debemos realizar la preparación, como ya les he dicho, en un lugar que esté limpio, desinfectado, ordenado, que esté libre de interrupciones, que esté libre de distracciones, porque ya sabemos que si cometemos cualquier error, ya sabemos que vamos a tener, ¿no?, consecuencias graves. Otro aspecto importante, y creo que es el último que yo les voy a decir, ustedes tienen que seguir investigando, es la organización del medicamento. Colocar cada medicamento en un lugar adecuado, que cada medicamento esté separado uno del otro, asegurarnos que no exista confusión entre aquellos fármacos que sean similares, etcétera. Entonces, es importante que ustedes conozcan que un descuido en esta área de preparación, por supuesto que puede causar errores de medicación que van desde la administración de las dosis equivocadas hasta lo último que sería después de la administración, las reacciones adversas del paciente. A ver, voy a hacer una pregunta acá. Déjame ver.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Roxana González. Roxana. Roxana González, con lo importante que está la clase. Caterine Matías. Roxana no se encuentra en clase, está ausente. Caterine Matías. Buenas. No, sí estoy aquí, sí estoy tomando. Caterine. Sí estoy. Bien, Caterine, te voy a hacer una pregunta. Ya. Si un paciente necesita amoxicilina 500 miligramos vía oral, antes de usted administrarle ese medicamento al paciente, ¿qué debe de hacer? Teniendo en cuenta lo que les he venido explicando en la clase de hoy. Tenemos que ver o sea, verificar si vi el medicamento, como usted dijo, seguir los 10 correctos. Ujú. ¿Qué más? Em, También decirle al paciente lo que se le va a administrar Ah, y seguir los protocolos que tienen. ya, está bien todo lo que me estabas diciendo, está excelente, ¿ok? ¿Qué otra cosita? De todo lo que yo he venido hablando acá, usted lo pone en contexto a la hora de administrar. Ya pasaste por el área de prescripción y estás en el área de preparación. ¿Qué otra cosa debes de tener presente? Si estuviste atendiendo todo lo que yo he venido hablando. A ver, ¿qué otra cosita tienes que tener presente? La fecha de caducación. Caducidad, perfecto, muy bien. Está correcto. Te estoy evaluando, Caterine. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más que ayude a Caterine? Por favor. A ver, Yadira. También sería de comprobar si el paciente no es alérgico al medicamento. Correcto. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Y en Nadie me este habló caso, de la... ¿Sí? ¿Quién me y habla? bueno, también hay que verificar que el medicamento se le administre al paciente correcto, ¿no? No hay que equivocarnos. E incluso usted mencionó algo hace como 2 diapositivas, donde dio los ejemplos y casos prácticos de los errores que suelen pasar en enfermería, ¿no? Y una de esas es la confusión, ¿no? En este caso, por ejemplo, si se coloca ampolla, pues hay que visualizar bien, ¿no? Y si hay alguna duda, pues consultar con otro profesional de la salud. Excelente, Carlito. Gracias, pero nadie me ha hablado de... Estamos hablando del medicamento específico de la amoxicilina, pero nadie me ha hablado de algo fundamental, que es el lavado de manos. ¿Sí? Debemos de revisar que el frasco esté completo. Fue el ejemplo que le puse ahora en esta área de preparación. Acuérdense que vamos a administrar 500 miligramos de amoxicilina, que no existan grietas. Ya me hablaron de la fecha de caducidad, que también lo expliqué muy bien. Algo que también les expliqué que tienen que tener presente, que es comparar la prescripción médica con el medicamento que ustedes tienen disponible. ¿Les hablé o no? Lo que no se acordaron. Debemos de preparar la dosificación exacta en un vaso que esté limpio. Evitar confusiones con
con otros antibióticos que tenga indicado el paciente. Y todo esto, por supuesto, lo vamos a hacer, ¿no?, para minimizar riesgos que puedan poner en peligro la vida del paciente, y de esta manera vamos a asegurarnos o a garantizar la seguridad del paciente. Bueno, creo que con este ejemplo que entre todos hemos construido, hayan entendido estas dos primeras etapas. Y llegamos entonces a la tercera etapa, que más bien vamos a ir al área de la administración. Son áreas, vimos el área de prescripción, el área de preparación del medicamento, y ya vamos al paciente. ¿Verdad que sí, Yadira? Que este sería el área de administración. Como área de administración también cumplen requisitos que nosotros tenemos que tener muy presente en nuestra profesión. Esta área sería ya la etapa final y también crucial en el proceso de medicación. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees, Yadira, que este sería el área crucial para nosotros, para los profesionales? ¿Por qué crees? ¿Por qué no tienes ni que leer? Es utilizar tu mente, tu memoria. Es para que el medicamento tenga una absorción más rápida. Estamos hablando del área. ¿Por qué alguien que me pueda decir por qué es importante o por qué es crucial este momento, este proceso de la medicación? Bueno, lo que usted Sí, indica del área que debe sí, estar desinfectada es para evitar la infección cruzada en pacientes y también para prevenir las IAS ok, en los pacientes. chico, porque es el momento en que el paciente va a recibir el tratamiento y se asegura su seguridad y también la eficiencia que hemos venido hablando hasta ahorita. Entonces, ustedes tienen que saber, tienen que estar muy claros y muy claras que un error, escuchen, un error en esta etapa, en la etapa de la administración de medicamentos, puede traer consecuencias inmediatas, por lo que la atención y la precisión son fundamentales, son esenciales. Ahí se va a demostrar qué hicieron en esta segunda etapa, en la preparación del medicamento, y qué hicieron en el área, si cumplieron con el área de prescripción. ¿Ok? Entonces, aquí también hay aspectos que ustedes tienen que considerar, que son muy importantes. ¿Qué van a hacer aquí? Van a confirmar la identidad del paciente. Fíjense que todo va concadenado. Ya llegaron hasta el paciente. Van a confirmar la identidad del paciente. Van a verificar que el medicamento se le administra a quién, a la persona correcta.
Pero para que esto suceda van a usar lo que ya les dije, al menos 2 datos de identificación. Pueden ser nombre del paciente y fecha de nacimiento. Aquí también se pone en contexto con lo que yo estoy explicando los 10 correctos. Está la vía y el horario correctos. En esta área que ustedes van a hacer, van a aplicar el fármaco exactamente por la vía que el médico lo indicó. Por vía oral, si está indicado, por vía intravenosa, por vía intramuscular, si está indicado, etcétera, etcétera, etcétera. Que también se esté administrando o que se administre el medicamento en el horario prescrito. Por gusto no está indicado. Y los horarios cumplen una función muy importante, porque muchas veces se le administra más de un medicamento al paciente y no podemos y tenemos que evitar que existan sinergismo a la hora de la administración de todos estos medicamentos simultáneamente. Para eso están los horarios, para respetar los intervalos entre las diferentes dosis. Otro aspecto que ustedes tienen que verificar cuando estén en esta tercera etapa, que es el área de la administración, es documentar, perdón, es vigilar de cerca cómo es que responde el medicamento, el paciente una vez que ustedes le administraron el medicamento. Si existen signos de mejora, si existen o no efectos adversos al medicamento que ustedes administraron, reacciones alérgicas, etcétera. Otro aspecto que ustedes tienen que tener presente en este espacio, en esta área de administración, en esta tercera etapa, es documentar la administración una vez que ustedes administren el medicamento o los medicamentos de manera completa, de manera precisa. Tienen que indicar la dosificación, la hora, la vía, etcétera. Cualquier observación relevante que ustedes crean que es importante para documentar. Y por último, señores, ¿qué es la educación al paciente? No voy a dar el medicamento y me voy a ir. No, debemos de explicarle al paciente sobre el medicamento que recibe, cuáles son los efectos que queremos esperar de ese medicamento en él o en ella. Explicarle también para que conozcan las posibles reacciones adversas que pueden aparecer, que no se vaya a asustar, que no se preocupe tanto. Y de esta manera que estamos nosotros tratando de lograr fomentar su participación, es decir, la participación del paciente en el cuidado de su propia salud. Entonces, esta área de administración, como las demás, tiene una gran importancia porque ya sabemos que la administración segura no solo va a proteger al paciente, sino que también va a fortalecer la confianza entre quienes, entre el personal de salud y quienes reciben el tratamiento, que en este caso sería el paciente. Entonces tenemos que seguir todos estos principios que van a proteger al paciente, que van a garantizar también la eficacia del tratamiento y algo muy importante que nosotros queremos lograr, que es disminuir los riesgos de errores de la medicación. Hasta aquí
¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? No le hice. No, Lisa. No le hice. Bien, perfecto. Estos son principios generales para la administración de medicamentos. Ustedes deben de saber que la administración de todos ellos van a requerir atención, precisión y sobre todo respeto, ¿no? Por las normas de seguridad. Todos estos principios, ustedes ven en pantalla, ayudan a prevenir errores y también garantizan, ¿no? Nos ayudan a garantizar la eficacia del tratamiento. Sabemos la importancia que tiene verificar la etiqueta de la prescripción, que esto no lo voy a volver a explicar, no tiene sentido. Comprobar la fecha de caducidad, buscar los signos de decoloración o precipitación de los medicamentos. Y a qué yo me refiero con esto es que se debe revisar que no haya decoloración, que no se precipite un medicamento que cambie de la coloración o simplemente cambie la consistencia del fármaco. No se debe de administrar, ojo, un medicamento que no, si cambia de su estado a un estado lechoso, blanco, a la hora de cargarlo, de prepararlo, ojo, no se debe de administrar. ¿Por qué? Porque está demostrando de que el medicamento está deteriorado. Por eso es importante revisar la fecha de caducidad. Otro principio que ustedes tienen que tener presente, que ya lo hemos estudiado en clase, es el cálculo correcto de la dosificación. Se debe de cuidar, de revisar cuidadosamente la cantidad que corresponde según la prescripción y el peso o simplemente las condiciones del paciente, ¿no? Y si hay dudas, debe consultar siempre con un colega, con un compañero o también con el profesional que esté de guardia trabajando con nosotros. Otro principio que ustedes tienen que saber es la preparación según procedimiento específico. Cada medicamento puede requerir una técnica diferente, especial, como la dilución, la reconstitución, la temperatura de almacenamiento. Entonces debemos de prepararlo, ¿no? Siempre siguiendo el procedimiento indicado, la técnica indicada, etc. Otro principio importante es el envase individual por paciente para evitar errores. Debemos de distribuir los medicamentos en la unidad o en el envase del paciente. No es venir corriendo de la estación de enfermería, no, 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 no. Es preparar el medicamento al lado del paciente en un recipiente específico. No llevar varias tabletas en un solo recipiente. No, la azulita es tal pastilla y la amarillita es otro medicamento que es para Lupita. No, 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 no. A Jorge el medicamento que le toque en su recipiente y a Lupita igual, por separado. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos evitando, ¿no? Confusiones y garantizando que cada paciente reciba lo que le corresponde. Otro principio que ustedes deben de saber es resolver las dudas del paciente. Pero para eso tienen que saber. Para eso tienen que investigar. Entonces, si el paciente pregunta sobre la medicación, entonces ustedes ante dar una respuesta tienen que verificar la prescripción y también explicarle de manera clara, de manera sencilla, por qué ustedes o por qué
le han, o el propósito, ¿no? Que le han indicado, por el que le han indicado ese medicamento y también el efecto que va a tener ese medicamento en el organismo. Entonces, esto, como ya les expliqué, va a fortalecer un poquito o bastante la seguridad al paciente y la confianza de ellos también para cumplir con el tratamiento. No administrar medicamentos que no estén prescritos. No, mire que mi paciente padece de tal cosa y yo le traigo un medicamento de la casa. No, 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 no. Si el paciente padece de tal cosa, de tal enfermedad, pues entonces ustedes le van a decir al médico para que el médico sea el que le indique el medicamento que habitualmente debe de tomar y que sin embargo no lo tiene prescrito. ¿Pero por qué? Porque cualquier cosa puede suceder. Si ustedes administran un medicamento que no esté prescrito por el médico y se lo da a un familiar, la responsabilidad es de ustedes, porque el paciente está bajo su cuidado. Nunca deben de administrar medicamentos que no hayan sido autorizados por el médico. E incluso, como ya les dije, si el paciente lo trae de la casa. ¿Por qué? Porque esto va a prevenir reacciones adversas. Puede ser que ese medicamento que está de la casa y que ustedes le dan que no están prescritos, puede tener una reacción con un medicamento que sí está prescrito por el médico. Entonces hay que tener mucha claridad con todas estas cosas. Evitar mezclas innecesarias de medicamentos. Siempre que sea posible, no se debe mezclar varios medicamentos en un mismo envase, ya que esto puede alterar su efecto. También puede causar reacciones adversas que no se esperaba. Entonces, cuando se siguen, queridos estudiantes, cuando se siguen todas estas estrategias, vamos a prevenir al paciente de todos estos daños que se pueden evitar. También se va a fortalecer muchísimo la práctica profesional y asegurar un cuidado seguro y también un cuidado de calidad. Existe también la prevención de errores, que esto es fundamental para garantizar la seguridad del paciente y también la efectividad del tratamiento. Pero para eso debemos de aplicar, ¿no?, los 10 correctos que ya ustedes conocen, que ya les expliqué en la clase de hoy, que ya venimos con esto desde las clases anteriores, que ya ustedes han estudiado, que han expuesto, que ya conocen además. Están las reglas de seguridad que deben de llevar a cabo en cada administración de medicamentos. Son reglas que ustedes nunca deben dejar de conocer ni de aplicar fundamentalmente. No es conocerla ya, sino también conocerla y aplicarla. Que son 5 puntos correctos o también 5 exactos, como lo llama la literatura, que es medicamento correcto, paciente correcto, hora correcta, vía correcta, dosis correcta. Son 5 correctos y que yo se lo he ampliado a los 10 correctos que también pueden encontrarse. Siempre recuerden que si un examen a ustedes le hablan, examen de habilitación, en el futuro, etcétera, si le hablan de 5 correctos, de los 5 correctos, ya saben que son estos, y si le hablan de los 10 correctos, serían los que ya hemos aprendido en clase. El manejo del CARDE. ¿Qué es el CARDE? El CARDE es una herramienta muy importante, que lo vamos a ver ahorita, que es fundamental en la práctica de enfermería, ya que funciona como un medio de comunicación, también un medio de organización de la atención del paciente, donde es muy importante el uso correcto del CARDEC. ¿Por qué? Porque va a permitir que el equipo de salud trabaje con mucha más, de una manera mucho más coordinada, ¿no? Más coordinada, mucho más segura, mucho más eficiente y ponga en contexto, ¿no?, que nos ayuda a poner en contexto todo lo que hemos venido hablando en la clase de hoy.
El CARDE tiene varias funciones muy importantes, como por ejemplo, ya pudimos ver en el video que ustedes pudieron visualizar, el registro sistemático de información. En el CARDE nos va a permitir documentar de una manera mucho más ordenada las prescripciones médicas, la administración de medicamentos, los diferentes procedimientos. También vamos a plasmar los signos vitales del paciente, además de las observaciones clínicas, ¿no?, de cada uno de ellos. Otra función que tiene el CARDE es la comunicación entre el personal de salud. ¿Por qué digo esto? El CARDE facilita que las enfermeras, que los médicos e incluso otros profesionales conozcan en tiempo real el estado del paciente. Y de esta manera que estamos haciendo, estamos asegurando la continuidad del paciente. Ya Douglas administró, ya plasmó, ya dijo cómo se encontraba el paciente, ya sabemos cuál es lo que le han indicado, y eso lo que me ayuda es revisar y saber en cada turno cómo va evolucionando el paciente. Otra función que tiene el CARDE es la seguridad del paciente. El CARDE, bien gestionado, ¿ok?, reduce errores en la administración de medicamentos. ¿Por qué yo digo que reduce esos errores en la administración? Porque va a evitar duplicación de procedimientos. Y cuando eso ocurre, pues entonces estamos evitando, ¿no? Estamos previniendo que existan complicaciones. Está otra función importante del CARDE, es la metodología de trabajo. Va a proporcionar una estructura clara para organizar tareas diarias y planificar la atención de manera eficiente. Y esto lo va a hacer, ¿no?, priorizando las necesidades de cada uno de ellos. Y la documentación legal y profesional, algo que hemos venido hablando en muchísimas clases, que esto funciona como evidencia escrita sobre los cuidados que se le brinda al paciente y, por supuesto, cumpliendo una función legal y ética en la práctica clínica. Entonces, el manejo adecuado del CARDE no solo mejora, como ya les he venido explicando, la organización y la eficiencia, sino que también es clave para proteger la seguridad del paciente y también va a garantizar el cuidado de calidad. Siempre es importante registrar aspectos importantes en el CARDE. Ya lo vimos, ustedes lo hicieron muy bien en el documento, colocando la fecha, la hora, el nombre del paciente, si es alérgico a un medicamento, etcétera. El CARDE es una herramienta muy importante que tiene las características que ya les expliqué. Su manejo es adecuado, asegura la continuidad de los tratamientos, la seguridad, la eficacia, la eficiencia en todos los cuidados que se le brindan al paciente, pero debemos de mantenerlo actualizado. Y para mantenerlo actualizado y útil se debe de seguir algunos pasos. Por ejemplo, el traslado diario de las órdenes médicas, es decir, las prescripciones de las indicaciones que manda el médico deben ser registradas en la historia clínica
debe pasarse cada día al CARDEC, garantizando que el equipo de enfermería tenga información actualizada y accesible. Se debe comparar siempre con la historia clínica y la hoja de tratamiento, donde antes de registrar cualquier información, se deben de verificar que las órdenes coincidan con la historia clínica y las hojas de tratamiento. Y esto no se hace porque uno quiere, sino que se hace para asegurar que no haya discrepancia y que el CARDEC refleje correctamente el estado actual del paciente. El otro aspecto importante es el registro de prescripciones en la sección correspondiente, donde cada medicamento, procedimiento o indicación debe colocarse en la sección específica del CARTE. Medicamentos aquí, horario aquí, como bien ustedes lo hicieron en el ejercicio y van a realizarlo posteriormente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que quien administre el medicamento lo haga correctamente y que no se vaya a equivocar. Está la indicación de procedimientos inmediatos, que cualquier acción que se deba realizar de manera urgente debe ser claramente identificada para que no se pase por alto, es decir, es escribirlo inmediatamente. Otro aspecto importante, el CARDE, son los cuidados especiales, donde la sesión que tiene de cuidados especiales se debe describir con mucha precisión. ¿Y qué se va a describir? Las necesidades específicas que presenta el paciente, como son las restricciones dietéticas, es decir, los alimentos que deben ingerir el medicamento, el paciente, el posicionamiento especial, el monitoreo constante, es decir, los signos vitales, según el horario que el médico orientó que se le debe de medir. Otro aspecto importante es las observaciones y las contraindicaciones. Aquí en este modelo se debe de registrar cualquier indicación adicional o contradicciones en el control del paciente. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a prevenir errores y a personalizar la atención. Otro aspecto importante es las marcas convencionales del seguimiento, donde se debe de usar signos estándar para identificar si la acción fue efectuada o simplemente rechazada o suspendida, que también muchas veces sucede, que le dicen, no, mire, ya puede suspender ese medicamento, no se va a administrar más. Y esto que va a hacer va a facilitar la revisión mucho más rápida del CARDER por otros miembros del equipo. Entonces, hay datos de identificación del paciente que se deben de reflejar y que ustedes lo hicieron. Por eso yo les pido que revisen nuevamente el video, que hagan los ejercicios para poder revisarlos en clase. Y yo se los voy a dar ahorita. Entonces es importante que ustedes, como futuros profesionales, ¿no?, de la enfermería, enfermeros, enfermeras, sepan que cada acción que realizamos va a reflejar siempre nuestro compromiso con la vida, con la seguridad del paciente, que es nuestra razón de ser. Entonces, la atención que nosotros le brindemos a los pacientes de manera responsable, la precisión y la comunicación, chicos, efectiva, no solo garantizan un cuidado de calidad, no siempre, sino que también contribuyen confianza, contribuyen esperanzas en quienes, que son ellos las personas más débiles, las personas que necesitan de nosotros, las personas que dependen de nosotros y también las personas a las que nosotros nos debemos.
y tenemos siempre que tratarlos y brindarles todo el amor del mundo. Recuerden que no solamente nosotros los estamos atendiendo a ellos, muchas veces están ahí por un tratamiento, por una enfermedad que puede ser curable, pero muchas veces nos va a tocar despedirlos de este mundo. Entonces es importante tener conocimiento y poner en contexto todo lo que nosotros aprendemos en nuestras clases para no solamente ser buenos profesionales de la enfermería, que es importante, ¿no? Sino ser cada día mejores seres humanos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayan entendido qué le pareció la clase, que alguien me resuma rapidito mientras que busquen las preguntas, que me resuman la clase, no, que me digan si entendieron, con qué se quedaron, por favor. No sé si sabía entender, licenciado, la clase, como siempre, usted tan específico ahí, detallando cada cosa que nos enseña, pues, y para que nos sirva como futuros profesionales, como usted manifiesta, para que podamos a futuro, pues, dar una atención de calidad y saber y estar consciente que vamos a atender a personas que necesitan de nuestro cuidado y que luego y lo hagamos de manera ética y profesionales. Muchas gracias, mi estimada Hilda. Como siempre, muy, muy amable y eso me llena de mucho regocijo. ¿Alguien más que quiera decir algo? Si entendieron, si le gustó la clase. Muy buena clase, Licen. Sí nos gustó, sí le caché, sí le entendí. Qué bueno, ya la cachó. Esa palabra me gustó. Ya la Muy caché. bien. Muy cool. Muy cool, sí. ¿Alguien más? Bueno, con el silencio me quedo de que sí la entendieron. Me quiero quedar con esa, con esa impresión. A ver, tomen rapidito una captura de pantalla a estos ejercicios que van a realizar en la hojita del CARDE que vamos a revisar en la próxima clase. Primero, el segundo, la semana próxima, no la próxima más encima. A ver, este es el ejemplo uno, el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Ponga el ejemplo 2. El ejemplo 2 sí, con mucho gusto. Aquí está el ejemplo 2. ¿Ya? Sí, ahora Y entré. este es el ejemplo uno de nuevo. Pues si no lo tomaron captura. Y este es el ejemplo 3. ¿Ya? Si alguien lo tomó completico, pues socialícenlo con sus compañeros. Como siempre, les auguro un buen examen. Estoy seguro que van a salir muy bien, no me van a decepcionar. Sé que van a echarle de menos, van a estudiar, van a revisar. He hecho todo mi esfuerzo con ustedes. No solamente le he dado conferencias, sino hemos hecho práctica, hemos vivenciado nuestras propias, hemos puesto ejemplos vivenciales desde nuestra propia experiencia. Y tranquilo, este es un momento o será un momento de consolidación de todo lo aprendido. Y también de aprender de los errores que podamos cometer durante la consolidación de conocimiento que alguien le puso examen. Sí, yo me quedo mejor un momento de consolidación de lo aprendido. Yo les envío un fuerte abrazo, eh, les auguro un fin de semana maravilloso, que disfruten, que estudien también, que prioricen y como siempre, muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares y formar parte de su familia.
Dios me los bendiga. A todos y a todas los quiero mucho. Cuídense mucho. Chao. Cuídense, Lice, Hasta luego. chao. Un abrazo. Chao.